Así es que Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y aquí es importante que resaltemos tres cosas fundamentales. Una de ellas es la esperanza. La esperanza tiene que ver con una intensa anticipación del bien. ¿Qué significa esto? Que en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, debe haber una habilidad, debe haber un ejercicio por el cual de una manera apasionada, de una manera fuerte, de una manera intensa, nosotros estemos buscando, de una manera anticipada, es decir, eh, em, como hay otra palabra que podríamos utilizar que es de antemano. De antemano conocer la benignidad, la gran bondad y benignidad de Dios y de todo lo que nos ha provisto por gracia en Cristo Jesús para que nuestros ojos estén puestos en Jesús, para que nuestros ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y que nosotros entendamos y sepamos no solo lo que hemos sido llamados, y que en cuanto al llamamiento, pero también que Dios nos ha concedido la oportunidad de participar de sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero entendiendo que Dios es bueno y que Dios nos ama de una manera profunda y nunca dejará de hacerlo y nos ha dado la abundancia de su gracia y de su justicia. Así es que de antemano nosotros tenemos que entender que el bien y la misericordia nos siguen, nos alcanzan, que nuestro futuro está determinado por la abundancia de gracia y el regalo gratuito de la justicia de Cristo, que nuestro futuro está determinado porque somos altamente favorecidos en Cristo Jesús, que nuestro futuro está determinado que somos grandemente bendecidos en Cristo Jesús. Pero recuerde, es por fe. Necesitamos caminar por fe. Necesitamos ejercitar nuestra fe porque de nada sirve tener un conocimiento anticipado sino de la palabra, de la benignidad de Dios, si no añadimos fe a la palabra que tenemos. Pero meditar la palabra, hacer nuestra la palabra, es creerla, es hacerla nuestra, es permitir que caiga en buena tierra y que produzca fruto. Es decir, no solo un razonamiento o conocer la palabra de manera racional, pero conocerla de manera relacional. Es decir, de relación, de tener intimidad con la palabra. Así es que la esperanza que tiene que ver con hablar la palabra, palabras que no hemos hablado. Recuerde que el futuro puede estar referenciado, puede estar determinado por las palabras que usted no ha hablado, pero cuando usted habla la palabra de vida, la palabra de Cristo, pensamientos que usted no ha pensado, cuando usted pone los pensamientos de Cristo en su mente y en su corazón que tienen que ver con la palabra, es decir, ya está la palabra en su boca, en sus pensamientos, en su corazón, y tiene que ver con acciones que no ha hecho, pero cuando usted diligentemente permite que la palabra renueve sus pensamientos, entonces su vida va a ser transformada. Usted va a ser de acuerdo a lo que sus pensamientos son en su corazón. Usted va a actuar, usted va a manifestar de acuerdo a lo que hay en su corazón, de la abundancia de su corazón. Así es que cuando en la abundancia de su corazón habita Cristo, habita la palabra, entonces usted va a manifestar la gloria misma de Jesús, porque la palabra va a tener el poder de renovar su mente para que su vida sea transformada y el Espíritu de Dios que mora en usted hará esa obra en conjunto con la palabra. Ahora, esta esperanza que es una intensa anticipación del bien que Dios ya tuvo para con nosotros en Cristo Jesús, recuerde, Filemón 1:6 dice que la fe puede manifestar su eficacia cuando nosotros tenemos intimidad, cuando meditamos, cuando conocemos, cuando hemos creído, cuando hemos hecho nuestra la palabra que habla de toda la benignidad que Dios ya ha hecho para con nosotros en Cristo Jesús.
Así es que la esperanza es muy importante. Siempre tenemos que esperar lo que proviene de Dios. De Dios viene toda buena obra y todo don perfecto. Así es que cuando usted y yo ponemos nuestras mentes y nuestros corazones en las cosas del Espíritu, en las cosas de la palabra, en las cosas de la benignidad de Dios, en las cosas de la bondad de Dios, de la obra terminada, completa y perfecta, del llamamiento, de las riquezas en gloria, del amor, del perdón, de la paz, de la justicia, de la gracia, entonces téngalo por seguro que el bien y la misericordia estarán alcanzándole y usted estará prácticamente, su futuro estará determinado por la benignidad y la bondad, por el favor de Dios en su vida. Pero si usted abre sus oídos a la incredulidad tiene el poder, la mentira, el engaño, la confusión, el temor, etcétera, etcétera, tienen la facultad, tienen el poder de causar tanto engaño en su vida, en la mente del hombre, que muchos hombres, al tener sus oídos abiertos a la incredulidad, lo que ellos esperan es, tienen una intensa, pero no como algo apasionado, sino como un terror, como algo que ya, como algo que ya es parte de su vida porque lo han experimentado, porque lo han validado, porque lo han determinado por los hechos. Los hechos han determinado eh, ellos, cuando el hombre abre sus oídos y sus corazones a la incredulidad, tal parece como que todo ya está determinado, la maldad, el temor, la mala fortuna, los problemas, es decir, siempre que el hombre tiene su corazón a la incredulidad, va a pensar y a actuar de acuerdo y va a esperar de acuerdo a como sucede, es decir, a la causa y al efecto. Y en este mundo no se puede esperar nada bueno. Así es que imagínense, si nosotros abrimos nuestros oídos y nuestras mentes y nuestros corazones a la incredulidad, vamos a quedar vulnerables al pánico, a la incertidumbre, al temor, a, a la duda, a la frustración, a la amargura, a la falta de perdón, a la falta de amor. Y no queremos estar esperando eso para nosotros ni para nuestras familias. No queremos que al levantarnos en la mañana estemos pensando en la problemática, en las posibles en las posibles equivocaciones o en los posibles efectos de los problemas hacia nosotros y hacia nuestras familias, que estemos pensando en la posibilidad de caer enfermos o de quedar en deudas o quedar en escasez o perder todo lo que tenemos. No, no, no. Así actúa el mundo. No, no debemos esperar ser rechazados socialmente o ser de alguna manera afectados, robados, maltratados como seres humanos. No estoy hablando por obra del Evangelio, estoy hablando como personas normales en la sociedad. Por lo tanto, nosotros debemos impedir a toda costa abrir nuestros oídos a la incredulidad, porque Dios quiere que nosotros tengamos una intensa anticipación del bien, de la benignidad de Dios. Cerrar nuestros oídos a las malas noticias es sabio. No nos podemos dar el lujo de sentirnos y de pensar que tenemos un, un amplio espectro de pensamiento, que somos maduros en nuestra manera de pensar y que porque la palabra dice que todo me es lícito o que todo lo puedo hacer, es conveniente hacerlo. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, pero no me dejaré dominar por ninguna cosa. Así es que si nos exponemos a la incredulidad, al temor, al pánico, a las malas noticias, a todo lo que tiene que ver con el caos, las tinieblas de este mundo, entonces no estamos siendo sabios de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Y Dios nos recomienda, el deseo de Dios es que tengamos una esperanza de Él, una esperanza de Cristo, de la palabra, y no una desesperanza, que es una fuerte anticipación del mal sobre la vida de las personas, la desesperanza. Pero tú y yo hemos recibido la esperanza de Cristo y tenemos la palabra y Dios habita en nosotros. Bien,
Así es que dice, la esperanza que tiene que ver con la gracia del Señor. Recuerda, tú y yo tenemos acceso a toda esta bendición por causa de la fe. Así es que esta esperanza no avergüenza. Y después dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios en su máxima manifestación es Cristo. Así es que no solo es Cristo en nuestros corazones, pero el mismo amor de Dios que nunca dejará de ser y que nunca Dios dejará de amarnos. Porque Dios vertió su corazón amándonos, entregó a su Hijo amándonos, nos entregó todas las cosas amándonos, se hizo pobre por amor a nosotros para que nosotros en su pobreza seamos enriquecidos. Para que también podamos amar no solo a Dios, pero a nuestros hermanos. Y termina diciendo, ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y una de las cosas más importantes para la vida exitosa de un creyente es el Espíritu Santo, pero el bautismo del Espíritu Santo operando en nuestras vidas. Esto es algo fundamental para la vida del creyente porque Dios nos llamó a reinar y a conquistar en vida aquí mientras Él viene por nosotros. Pero no lo podemos lograr, no lo podemos hacer con buenas acciones. No lo podemos hacer creyéndonos buenos. No lo podemos hacer por inteligencia, por sabiduría humana o por experiencia. Cristo Jesús, el mismo Señor de gloria, el mismo Dios que se hizo carne, tuvo que ser bautizado por el Espíritu Santo para iniciar un ministerio glorioso, perfecto, lleno de poder y trayendo libertad a los cautivos, sanando a todos los enfermos y librando a todos los oprimidos por el diablo. Los discípulos y muchos más, miles y miles más en la primera iglesia cuando nació la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, después de que Jesucristo murió y resucitó después de 3 días y 3 noches, como dice la Escritura. En el día de Pentecostés, los discípulos, alrededor de 120, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. 3,000 personas fueron convertidas a Cristo y muchas miles más en aquella época y en aquel tiempo. El Espíritu Santo vino sobre ellos, la unción, el bautismo del Espíritu Santo, y ellos se convirtieron en testigos. Ellos hicieron las obras de Jesucristo. Se manifestó el poder de una manera extraordinaria. Señales, prodigios y milagros confirmaban la palabra de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. Porque a eso fuimos llamados tú y yo. Marcos 16, cuando dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, hablarán en otras lenguas, si comieren cosa mortífera no les hará daño, en sus manos tomarán serpientes. Es decir, todas estas señales y prodigios que habla Marcos 6 y que habla la Escritura en Mateo, que dice el Señor Jesús, toda autoridad me ha sido dada y Él nos la entregó, y todos los hechos de los apóstoles y todo lo que el apóstol Pablo describe en Corintios y describe en Efesios. Recuerde usted que Efesios capítulo 1 habla del glorioso poder que levantó a Cristo entre los muertos, que mora en nosotros y que está disponible para nosotros. Así es que todas estas cosas sucedieron por causa de que Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo, los discípulos fueron bautizados en el Espíritu Santo, es decir, los apóstoles. La nueva iglesia fue bautizada en el Espíritu Santo. Vemos como Cornelio y los que estaban con ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. La iglesia de Corinto fue bautizada en el Espíritu Santo. La iglesia de Éfeso fue bautizada en el Espíritu Santo. Es decir, los creyentes tuvieron que ser bautizados en el Espíritu Santo, no por obra humana, por la voluntad de Dios, porque es un regalo para todo creyente, sin acepción de personas. Pero el creyente necesita entender que lo requiere, que lo necesita, porque ¿quiénes somos nosotros para no desear, anhelar el bautismo del Espíritu Santo y requerir el bautismo del Espíritu Santo cuando Jesús lo necesitó, cuando los apóstoles lo necesitaron, cuando la primera iglesia lo necesitó? Así es que no solo es la esperanza, una intensa anticipación del bien, no solo es el amor de Dios que perdonó todos nuestros pecados, nos salvó, nos hizo hijos, nos envió su bendición, su salvación, su espíritu y se hizo uno con nosotros, pero
la unción del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo que nos fue dado, dice la Escritura. Tú y yo tenemos que estar conscientes de ello y movernos en el poder de Dios, porque sin el poder de Dios simplemente seríamos ineficaces, creyentes que no pueden vivir y apropiarse de lo mejor que Dios ya nos concedió por gracia, de lo mejor de Dios, y todo lo mejor de Dios ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. No considerar el bautismo del Espíritu Santo y no movernos en el poder de Dios por causa del bautismo del Espíritu Santo sería limitar a Dios, ser creyentes que no pueden concebir a la manifestación gloriosa de lo que Jesús es. Nuestro espíritu es perfecto, pero Dios no puso una perfección y una gloria y toda la bendición en nosotros y todo lo que nos fue concedido por gracia en nuestro espíritu para que nosotros vivamos una vida normal como los demás que no conocen a Dios, y que al final de los tiempos, cuando vayamos con Cristo y que el Señor nos diga qué fue lo que hiciste en la tierra para recompensa, dice la Escritura, nosotros no tengamos, lo intenté pero no pude, intenté hacer esto pero no pude, Señor, intenté hacer esto otro pero tampoco pude, puse mis manos sobre los enfermos y tampoco sanaron, resistí al diablo y tampoco huyó, hablé prosperidad, sembré, diezmé, ofrendé, pero no pude vivir en tu riqueza. Toda mi vida fue una vida frustrada. ¿Por qué? Porque no entendiste la provisión de Dios. No entendiste el amor de Dios, la esperanza de Cristo y el bautismo del Espíritu Santo, necesario para todo creyente nacido de nuevo. Y vemos como muchos creyentes hoy en día, y la idea es estar animando una y otra vez en el nombre de Jesús para que todos volteen a Jesús, para que todos volteen a Dios, para que todos volteen al equipamiento, a la bendición que ya nos concedió el Señor por gracia, para que por la fe podamos apropiarnos de cada promesa. Pero decía que hay muchos creyentes que le dan gracias a Dios por vivir de la manera en la que viven como los demás, sin poder. Y Dios es digno de toda alabanza y de toda gratitud. Pero imagínate que un padre reciba la llamada de su hijo y su hijo vive en la miseria, enfermo. Claro, un hijo separado ya de los padres, es decir, casado. Su familia vive en la miseria, viven en enfermedad, lo han corrido de todos los trabajos, viven en depresión, le suceden, vive en crisis tras crisis, y aunque sale de cada crisis, vive de crisis en crisis. Y entonces el hijo habla con su padre, le habla por teléfono al padre, a su papá, y le dice: Padre, te doy gracias por todo lo que hiciste por mí, porque me enseñaste, por todo lo que me has dado. Gracias, Padre, porque por la ayuda que me das aún ahorita, por la bendición que me compartes de tu mesa. Y resulta que aunque el padre tiene una cuenta que le ha provisto al hijo para que pueda de alguna manera utilizar dinero mientras su hijo sale adelante, y aunque el padre habla por teléfono a las empresas para que lo recontraten, el hijo por falta de conocimiento, por falta de interés, no toma de la cuenta del padre, no toma de la mesa del padre. El padre siempre le dice: hijo, mi casa está disponible, abierta para ti y para tu familia en todo momento, para que te sacies. Mi mano está disponible para ti, para ayudarte. Y el hijo le habla dándole gracias, pero nunca utiliza nada de lo que su padre le provee. Y inclusive le dice: Padre, gracias por la sabiduría y por todas las enseñanzas que me diste para vivir una vida exitosa. Y el hijo está viviendo en lo peor de este mundo. ¿Cómo crees que se sentiría el padre?
cuando el hijo le da gracias por todo lo que el padre hizo, pero el padre se da cuenta que su hijo no está utilizando nada de lo cual el padre le enseñó, el padre le dio, el padre le proveyó. Bueno, pues así hay muchos cristianos en esta vida que Dios entregando a su hijo y con él todas las cosas y su poder y todo el equipamiento para que por la fe vivamos una vida victoriosa, no para nuestra gloria, sino para que Cristo sea manifestado en nuestras vidas y que podamos abrir eh, raudales, aguas de vida en medio de los desiertos, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas, para que podamos ser la sal de esta tierra que está insípida, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el propósito del reino, que muchos vengan al conocimiento de la verdad para que sean salvos. Así es que esto está sucediendo. Y nosotros tenemos que animarnos a nosotros mismos, pero también tenemos que animar a otros de una manera a través de la benignidad de Dios. Recuerda, solo la benignidad es la que nos guía al arrepentimiento. Así es que no se trata de juzgar, no se trata de decir, te lo dije cabezón, no se trata de decir, mira, yo tengo la verdad. No, se trata de tener un corazón benigno, bueno, pedirle la sabiduría al Señor para que muchos que nosotros entendamos que no están creyendo correctamente o entendiendo correctamente, los animemos, les compartamos, les ayudemos para que la sabiduría y la revelación que proviene del Espíritu Santo de Dios en la palabra, para que ellos puedan entender correctamente, creer correctamente, pueda venir sobre la vida de todos los creyentes, pero en particular para los que el Señor ponga cerca de ti. Y entonces la esperanza, el amor de Dios y el bautismo del Espíritu Santo son tan importantes, necesarios para la vida victoriosa del creyente. No podemos solamente decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es tan solo decir, soy más que vencedor en Cristo, porque son verdades que provienen de la palabra, pero estas verdades para que manifiesten su gloria y su poder, se necesita el bautismo del Espíritu Santo y se necesita caminar en fe, creer correctamente. Amén. Luego dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y yo sé que quizá un esposo, un padre de familia podría morir por su esposa, por sus hijos en una situación de peligro, pero difícilmente alguna persona podría morir por otro cuando son amigos o mucho menos cuando no son conocidos. Pero dice que Cristo, cuando tú y yo estábamos débiles, es decir, estábamos perdidos, dice, Él a su tiempo murió por los impíos. Si algo el hombre necesita entender y reconocer para que Cristo para que pueda venir a Cristo, para que pueda abrir sus oídos a la voz del Señor, para que pueda permitir que el Señor lo jale a su presencia en el sentido de ser salvo. Si algo el hombre necesita entender es que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios y el hombre por naturaleza es impío, es pecador y necesita ser perdonado, porque el hombre no puede morir de manera impía. Si el hombre muere impío, entonces va al infierno por una eternidad. Bueno, por la eternidad. Así es que para que Cristo pueda manifestarse como Salvador en la vida del hombre, el hombre tiene que reconocer su condición pecaminosa, que fue destituido de la gloria y que necesita un Salvador. Eso fue lo que todos los creyentes nacidos de nuevo hicimos. Reconocimos nuestra necesidad de ser salvados, reconocimos que éramos pecadores, que fuimos separados de la gloria de Dios desde nuestro nacimiento, no por nuestros méritos ni los méritos de nuestros padres, sino por el pecado original de Adán. Pero así como esto que pareciera injusto que nosotros recibimos por causa de Adán, Dios preparó todo un diseño de redención para que a través de Cristo Jesús pudiéramos ser reconciliados con Dios.
Dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero este versículo 8, muchos lo utilizan, Romanos 5:8, pero es inexacto utilizar Romanos 5:8 a secas. Porque el apóstol Pablo, que escribió Romanos, que es como la obra maestra del Evangelio, de la gracia y de la justicia, que el apóstol Pablo escribe por inspiración de nuestro Señor Jesucristo, tiene una connotación muy importante en los siguientes versículos. El 8 no es suficiente utilizarlo a secas, solo el 8, sino el 9, fíjese cómo dice, si Dios muestra su amor, el 8 dice, con nosotros, en que siendo pecadores Cristo murió, el 9 dice, mucho más, estando ya justificados en su sangre. Recuerde, su sangre fue derramada para el perdón de todos nuestros pecados. Recuerde, Él se presentó con su sangre en el tabernáculo celestial, habiendo obtenido eterna redención por nosotros. Recuerde, con un solo sacrificio, Él, su cuerpo en el madero y su sangre derramada, con un solo sacrificio, hizo perfectos a los santificados. Así es que dice, ¿cuánto más el amor de Dios se manifiesta y se muestra en nuestras vidas estando ya justificados en la sangre de Jesús? Y por Él seremos salvos de la ira. Este versículo es muy interesante como muchos otros porque aquí denota claramente que en los postreros tiempos o en los últimos tiempos, y solo quisiera hacer un apunte aquí, en donde prácticamente la mayoría de los creyentes y la mayoría de los que estudian las profecías del fin, los que estudian la escatología, que así le llaman, estudiar las profecías que hablan del fin, coinciden en que estamos en los últimos tiempos y prácticamente la mayoría coincide en que estamos en el último tiempo. Y aquí es muy interesante porque este versículo dice que por el amor de Dios, Él murió, Cristo murió por nosotros. Y cuando nosotros venimos a Él, le recibimos y le aceptamos, dice, es decir, nos justifica por lo que Él hizo. Recuerde, la bendición de Dios no se puede recibir de manera automática. Cristo murió por toda la humanidad, pero se requiere fe, se requiere creer. Y el Espíritu de Dios está atrayendo a todos, pero no todos deciden creer. Somos salvos por gracia a través de la fe. Y la salvación, la gracia y la fe son un regalo de Dios. La fe es espiritual, la fe es una ley que Dios estableció y la fe, el autor y consumador de la fe es Cristo. Ahora dice, mucho más estando ya justificados por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús por su sangre, seremos salvos de la ira. Así es que la ira que venga en la gran tribulación no va a ser para el creyente nacido de nuevo. ¿Cómo va a suceder esto? Hay dos maneras. O creemos en que la iglesia será arrebatada, será llevada con Cristo antes de la tribulación y la gran tribulación. O Dios causará de alguna manera extraordinaria que aún en la tribulación y en la gran tribulación los creyentes no sean afectados por la ira de Dios que vendrá sobre el mundo. Ahora, recuerde, en el Evangelio hay vituperio, es decir, hay resistencia y adversidad, hay sufrimiento en el sentido de predicar el Evangelio y la reacción que las personas de este mundo tienen al Evangelio. Como los apóstoles sufrieron, la mayoría de ellos fueron mártires y decidieron morir por el Evangelio para recibir una gloria mayor. La mayoría de los cristianos, muchos cristianos de la primera iglesia murieron como mártires, muchos murieron en el Coliseo de los romanos. Así es que predicar el Evangelio es el resultado del amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Es el resultado de la esperanza que Dios nos ha llamado a tener. Es el resultado, es el fruto del bautismo del Espíritu Santo en nosotros, de nuestras convicciones. Luego dice el versículo 10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados. Fíjese, si éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir,
Cristo hizo todo lo necesario para ser reconciliados y cuando nosotros dijimos sí, creímos, entonces ahora que somos realmente reconciliados, que estamos reconciliados, que tenemos la garantía de la reconciliación por causa de que Jesucristo resucitó, entonces seremos salvos para una eternidad con Cristo por la vida de Cristo. El 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo. No tenemos oportunidad de gloriarnos a nosotros mismos. No hay oportunidad de que podamos hacerlo porque no es por méritos. El Evangelio es el Evangelio de la gracia y de la justicia de nuestro Señor Jesucristo y no podemos ganarlo, no podemos tenerlo por méritos, no podemos comprarlo con dinero. Es muy importante que tú y yo entendamos que el Evangelio de la gracia es la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en plenitud, afectando nuestras vidas de una manera positiva, sin que nosotros le añadamos nada. Nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, no tenemos méritos, y cuando fuimos atraídos y reconciliados y restituidos y salvos porque recibimos a Cristo como Señor y Salvador y tenemos el perdón de nuestros pecados y sabemos que no es porque intentemos hacer bien las cosas o porque hagamos bien las cosas que tenemos la justicia, es decir, una relación perfecta y permanente y sin obstáculos, sin mancha con nuestro Dios y Padre y con el Espíritu de Jesús, porque nuestro espíritu fue hecho perfecto, creado en la justicia y santidad de la verdad, y por eso el Espíritu Santo nos selló. Nuestro espíritu no puede pecar. Pero Dios nos ama porque Él es amor. Dios nos perdonó por lo que Jesús hizo. Así es que lo que usted haga o deje de hacer no invalida la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. No invalida a favor de usted el nuevo pacto en su sangre. Lo que puede invalidar en contra de usted, y digamos no en contra, pero lo que puede impedir que usted pueda apropiarse, no es que invalide el nuevo pacto en Cristo, pero que sí puede impedir que usted pueda apropiarse de lo que nos fue concedido por gracia, es que usted le dé apertura a la incredulidad y la incredulidad opere como una obra, como una fuerza opuesta a la fe, y entonces usted no pueda por la fe apropiarse porque permitió que la incredulidad entrara a su vida. Pero usted puede regresar y voltear al Señor, a la palabra, y decirle al Señor que le ayude con cierto aspecto de su vida para que no tenga dos maneras de pensar. La incredulidad es muy fácil identificarla. Son dos maneras de pensar. Dios piensa de una manera y me ha llamado a pensar así, y la incredulidad me llama a pensar de una manera contraria. Ahí tengo dos mentes. Ahí tengo dos maneras de pensar, y dice la Escritura que el que tiene doble ánimo no puede ser fructífero, no puede ser próspero en su vida. Y voy a terminar el versículo 12 y me voy a ir al 18, y con eso terminamos por el día de hoy. Dice el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el versículo 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, lo que dijimos ya, todos los hombres nacieron pecadores. Y aunque muchos dijeran, es que es injusto, bueno, pero también es injusto que Cristo muriera por nosotros los pecadores. Y muchos aceptan el hecho de que somos pecadores. O más bien aceptan el hecho de que por causa del pecado original nacimos pecadores y éramos pecadores. Pero muchos lo aceptan de una manera cabal, pero no aceptan el hecho de que ahora somos justificados por la fe de Jesús. De una manera muy sencilla, aceptan el hecho de que nacimos pecadores y que el hombre es pecador, pero muchos creyentes nacidos de nuevo rechazan el hecho de que ahora somos perfectamente justos por causa de la fe en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Así es que sí aceptan con fidelidad lo que un hombre pecador hizo, Adán, pero no aceptan por la fe lo que la persona divina y maravillosa, el perfecto Jesús, el perfecto Señor de gloria, hizo en la cruz del Calvario en su obra terminada y completa a favor de nosotros, y que nos podemos apropiar y poder entrar a lo que Cristo nos otorgó por gracia a través de la fe.
Así es que podemos ver creyentes en las iglesias, inclusive líderes que enseñan esto, en donde eres pecador, eres pecador, eres pecador, y aceptan el regalo de Adán, pero no aceptan y no creen el regalo por gracia de Cristo Jesús, porque quieren ganarse la justicia de Dios a través de santidad, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de servir en una cosa y de servir en otra, y de hacer acá y de hacer allá. Es por gracia, no es por obras. Lo que nosotros hagamos creyendo en la obra terminada de Jesús y aceptando el hecho de lo que Cristo hizo por nosotros, justificándonos total y completamente, perfectamente. Cuando entendemos esto, el resultado que trae la abundancia de gracia y la justicia, el perdón que hemos adquirido, el Espíritu Santo en nosotros, la relación de la palabra, la santidad de Dios es el resultado. La santidad de Cristo en nuestras vidas es el fruto de que hemos entendido que fuimos justificados. El servir al Señor de alguna manera o de otra es el fruto, no como exigencia o condenación, sino como fruto, como resultado, porque lo hacemos motivado por el amor. Así es que seguramente muchos de aquellos que aceptan el pecado de Adán y que nacimos pecadores y que somos pecadores, pero rechazan o no aceptan del todo lo que la perfecta obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario hizo por nosotros, entonces realmente no están siendo motivados por el amor. Porque cuando tú eres motivado por el amor, entiendes lo que Dios hizo a través, salvando al hombre, a través de Cristo Jesús en su obra terminada, completa y perfecta. Y esto es algo extraordinario para el que cree. Pero para el que no cree, es difícil vivir así. Vivir bajo culpa, bajo condenación, bajo exigencia, tratando de conquistar y de lograr para que Dios se agrade de ti, cuando no, el hombre no ha entendido que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta fe es un regalo de Dios. Y esta fe es la fe de Cristo. Y cuando hablamos de la fe de Cristo, hablamos de poner nuestros ojos y nuestros corazones entregados en la persona divina y maravillosa que es Cristo Jesús, y en su obra terminada, completa y perfecta a favor de todos los que creen. Así es que tú y yo, si creemos, si somos creyentes nacidos de nuevo y creemos de tal manera, podemos decir en cada momento y confesar con libertad, porque a eso nos ha llamado Cristo, a libertad. Pero cuando no se entiende esto, no se vive en libertad, se vive en esclavitud, en temor, queriendo agradar a Dios y que Dios no se enoje con nosotros, cuando Dios nunca dejará de ser como es, lleno de benignidad, de bondad, de amor. Los que no aceptan esto no están entendiendo la preciosa y maravillosa, perfecta naturaleza del corazón de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay mucho que hacer, porque te diría que la mayoría de los creyentes piensan de una manera equivocada. Así es que aquellos que hemos podido entender cómo es que Dios opera y cómo es que Dios hizo para favorecernos a través de lo que Jesús hizo y cómo es 100% su obra terminada, sin la influencia nuestra, sin nosotros añadir nada. Cuando entendemos esto, entonces nos podemos dar cuenta que tenemos mucho trabajo por hacer, porque debemos pedirle a Dios sabiduría para que nos ayude a que muchos otros sean bendecidos de acuerdo a la palabra, al amor, a la bondad, a la gracia y a la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. En Cristo podemos declarar que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, porque somos la justicia de Dios. En Cristo Jesús podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.